Este pasado 24 de junio se cumplieron 78 años del que fuese el primer avistamiento ovni oficial según la ufología. Kenneth Arnold, el 24 de junio del año 47, aseguró haber visto 9 objetos inusuales volando en cadena cerca del monte Rainier en Washington, mientras se encontraba buscando una aeronave militar extraviada a bordo de un Calar A-2. Describió los objetos como sumamente brillantes por el reflejo de la luz solar, con un vuelo errático como la cola de una cometa china y con una tremenda velocidad. La historia de Arnold fue ampliamente divulgada por Associated Press y por otras agencias de noticias que al describir Arnold lo que estaba viendo, dieron a entender que eran como platos, como platillos. De ahí nació el nombre platillo volante, cuando verdaderamente Arnold lo que vio fue básicamente algo como media herradura, por decirlo de alguna forma. Como podéis ver en las fotografías, esto es lo que vio Kenneth Arnold ese 24 de junio de 1947. Pero lo sorprendente viene 2 semanas después. 2 semanas después, en concreto, el 2 de julio de 1947, en Nuevo México, Roswell. Ocurre el tan afamado, tan controvertido caso del cual se han escrito auténticos ríos de tinta: el incidente Roswell. El 2 de julio de 1947, Mac Brazel se encontraba con su hijo intentando encontrar su rebaño de ovejas. Una sorpresa se iba a llevar precisamente ese día, cuando andando por su terreno se encuentra con una serie de objetos esparcidos por su terreno, como decimos. Los restos parecían papel de aluminio, unas tiras que parecían también caucho, cartón, algunas piezas amarradas con telas adhesivas con coloridas flores dibujadas y una varilla muy delgada de madera, según cuentan, fue lo que pudo ver Mac Brazel. Pero había algo inusual, algo extraño. Estas piezas, al intentar destruirlas, romperlas, no se podía. Es más, si se arrugaban, volvían a su forma original. Mac Brazel, viendo esto, pues decide avisar al sheriff de Roswell. El sheriff de Roswell, a su vez, avisa a los estamentos militares. Y aquí ocurre algo muy curioso. Aparece una persona que, desde mi punto de vista, es eje principal de lo que se sabe de lo que ha ocurrido en Roswell. Me refiero a Jesse Marcel, este hombre que están viendo ahora mismo en pantalla. Jesse Marcel trabajaba en la unidad 509 de inteligencia del ejército. Es decir, era una persona que sabía de sobra lo que lanzaba el ejército de Estados Unidos al cielo y sabía todo sobre toda la clase de armamento y tecnología de la época. Él, cuando ve las piezas que había encontrado Mac Brazel, se queda sorprendido.
Sorprendido hasta el punto que llega a llegar a las 4 de la madrugada a su casa y despertar a su hijo y a su mujer rápidamente para enseñarles lo que había encontrado. Sus palabras dejó fuera de juego totalmente a su familia, pues lo que habían encontrado no era de este mundo. 3:30 or 4 o'clock in the afternoon, as you can see, it's flat. It is very difficult. In fact, with just verbal directions, we never would have found it. We had to follow the rancher out there. The crash site was so remote, it took an entire day to drive there. The following morning, we went out to the site where the crash was. And what I saw, I couldn't believe there was so much of it. It was scattered over such a vast area. So we proceeded to pick up as much of the debris as we could, loaded in a wagon. We filled that up. It took us a good part of the day to do that, because it was such small fragments that we had to do a lot of picking. We found a piece of metal about a 1.5 to 2 feet wide and about 2 or 3 feet long. Felt like you had nothing in your hands. It wasn't any thicker than the foil out of a pack of cigarettes. But the thing about that got me is that you couldn't even bend it, you couldn't bend it. Even with a sledgehammer would bounce off of it. So I knew that I had never seen anything like that before. And as of now, I don't know what it was. Not anything from this earth that I'm quite sure of. Because being an intelligence officer, I was familiar with just about all materials used in aircraft and in our air travel. This was nothing like that. It could not have been. De esta manera llegamos al 8 de julio de 1947. El Roswell Daily Record pone un titular: hemos capturado un platillo volante. Ya podemos imaginarnos lo que sucedió en ese momento. Al día siguiente, el coronel Ramsey o general Ramsey, creo recordar, lo tengo por aquí apuntado, desmintió automáticamente que se hubiese capturado un platillo volante. Obligó literalmente a Walter Haut, que fue quien escribió este titular, a decir que todo se trataba de una equivocación, que había caído algo en Roswell, pero que simplemente era un globo meteorológico. Esto también se lo hizo saber a Jesse Marcel, el hombre literalmente tuvo que quedar totalmente estupefacto ante las declaraciones que le estaban obligando a hacer. De ahí estas famosas fotografías en las que podemos ver a Jesse Marcel cogiendo ese papel de aluminio de un supuesto globo meteorológico que, según los estamentos militares, era lo que había caído en Roswell. De esta manera se tapa el asunto durante 40 largos años. En 1980 sale un libro, El incidente. Este libro habla literalmente que lo que cayó en Roswell era ni más ni menos que una nave extraterrestre. Y todo esto confirmado con testigos y demás gente. Se montó un auténtico revuelo, puesto que en el libro también se habla de las apariciones o la aparición de supuestos cadáveres de los supuestos pilotos de esas supuestas naves extraterrestres. En concreto, 4, unos hablan de 3 cuerpos, otros hablan de 4.
seres que de aspecto humanoide, que no llegaban a superar el 1,20 m de altura, con 4 dedos, cabeza muy grande, con forma de pera invertida, ojos rasgados, negros, y que desprendían un olor muy desagradable. Incluso se dice que uno de ellos estaba vivo. El tema importó muchísimo, llamó muchísimo la atención. De ahí entra Stanton Friedman, un ingeniero que ya le llamó la atención todo esto y que pudo conversar con Jesse Marcel. Y Jesse Marcel le contó que todo lo que había vivido y había visto en Roswell esos primeros días de julio pertenecían ni más ni menos que a una civilización extraterrestre. De esta forma llegamos hasta los años 90. En el año 94, para ser exactos, hubo uno de los senadores de Estados Unidos que decidió buscar información e investigar sobre qué era lo que había ocurrido en Roswell, por qué tanto secretismo alrededor de este tema. Pudo descubrir que hubo varios movimientos en el tema de los dineros y que esos gastos eran desviados directamente a defensa. ¿Qué era lo que ocurría ahí? ¿Por qué? La respuesta del Pentágono fue estrepitosa. Le dijeron que no había informes desclasificados sobre Roswell y que lo que había sido destruido. Poco tiempo después aparece un libro que daba, al parecer, la solución al fenómeno de Roswell, y se hablaba de un proyecto, el proyecto Mogul. Este libro lo publicó precisamente el Pentágono. El proyecto Mogul hablaba sobre a través de globos meteorológicos, globos especiales, el conseguir, captar los sonidos de las pruebas atómicas que pudiera estar haciendo la Unión Soviética en aquella época, en el año 47. Lo curioso es que la Unión Soviética no empezó a hacer pruebas atómicas hasta los años 50, hasta la década de los años 50. Y otra cosa también es que si se trata de un globo, los vientos que había en aquel día, aquel 2 de julio del 47, era totalmente a la inversa de hacia donde fue ese supuesto globo, por lo que tendría que haber ido en dirección del viento. Así que se caía por su propio peso esta explicación. Un año más tarde, en el año 1995, aparece una cinta de vídeo. Un vídeo que llevó a nivel mundial una supuesta autopsia de un supuesto alien. Podemos ver un ser más grande de lo que decían los testigos, un ser con 5 dedos en vez de 4, una cabeza abultada y un vientre muy prominente. Esa supuesta autopsia fue emitida por varios canales de televisión. Aquí en España en concreto fue Antena 3 quien la emitió. Y para sorpresa de todos, en verdad, todo fue
ni más ni menos que un fraude. ¿El por qué se hizo esto? No lo sabemos, pero sí podemos decir claramente que fue para desinformar y perder la atención de lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos con este senador que había pedido ver la economía del año 47, si se había desviado dinero o no. Que desde luego era mucho más importante que esas falsas imágenes, que esa grabación de esa supuesta autopsia. Y por lo tanto nos dio a entender de que todo el caso Roswell con ese vídeo era un fraude. La verdad es que en Roswell, ese 2 de julio del 47, algo cayó. No sabemos qué fue. No sabemos si fue una nave extraterrestre, no sabemos si fue algún tipo de arma experimental, pero algo ocurrió. ¿El qué? No lo sabemos. Se habla de cuerpos. Se habla de que la tecnología que tenemos hoy por hoy es sacada precisamente de ese incidente, de ese ovni o WAP, como se dice hoy día. La verdad es solo una, y es que algo ocurrió en Roswell y que precisamente tiene pinta de que no fuese de este planeta. Un saludo, amigos. Si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, podéis comentar, podéis suscribiros, por supuesto, darle a la campana para que os lleguen las notificaciones de cuando vayamos subiendo cosas nuevas y sobre todo daros las gracias. Hasta la próxima.